inscriba por favor en el parcial. Tengo actualmente 250 personas inscritas para rendir el parcial. No sé si sabían del formulario, está en el aula. Necesito que se inscriban porque eso nos va a determinar a nosotros los grupos que vamos a armar a los efectos que rindan. Los que no están inscritos no pueden rendir el parcial. Esto para que lo comenten a sus compañeros, a sus amigos, los que estén cursando, necesariamente necesitamos que se inscriban. Si se Profesora, puede... disculpe. Sí. Yo tengo una duda con respecto a los clasificadores presupuestarios, o sea, ¿cómo estudiamos esa parte? O sea, más que nada la desagregación en partidas parciales. O no sé, ¿cómo evaluarían eso? Si estuviéramos en clases presenciales, yo te podría tomar con partida parcial, porque te lo podría dar al clasificador para que vos trabajes. No lo van a llevar, digamos, porque por una cuestión de que Claro, sí. el examen tiene que ser que le demos nosotros, ¿sí? Si estuviéramos en clase, yo le daría el clasificador. Seguramente acá vamos a trabajar a nivel de inciso. Todavía no lo hemos elaborado al examen, esto es nuevo, yo pensaba y tenía la expectativa que por ahí podíamos rendir presencial y eso también incide en el tipo de examen que podemos tomar. Lo más probable es que se les tome desde el punto de vista teórico los conceptos de clasificadores, las funciones, los objetivos. Ustedes con los profesores han visto en clase teórica, en clase práctica, han visto varias funciones. No es necesario que se las sepan todas, pero por lo menos alguna que individualice específicamente el clasificador y algunos ejemplos. Esto en cuanto a lo teórico. En cuanto a lo práctico, lo más probable es que se le dé información para que ustedes hagan una clasificación a nivel de inciso, de partida principal, no llegar a la partida parcial. No sé si esa es Bien. Gracias. Sí. no necesita, no Profe, van a estar con el clasificador en el examen. Sí. profe, ¿son 5 puntos de práctica y 5 de teoría? ¿O cómo sería? Por lo general se hacen ejercicios de práctica, como ustedes acá tienen tienen 3 temas de práctica, que han sido los organismos, la clasificación de los organismos, que esa ha sido la primera parte, después han visto clasificador y después han visto elaboración de presupuesto, entonces podés tener 3 ejercicios prácticos de esos temas y después la teoría. En la teoría, yo hago preguntas de la teoría propiamente dicha y preguntas de práctica que se ha dado como concepto teórico. Por ejemplo, clasificadores conmigo no lo vieron, pero es un tema que se evalúa desde el punto de vista teórico y práctico. Todavía no lo hemos diagramado el examen, porque la idea mía, la expectativa era rendir presencial. Si era presencial, podemos tomar un examen un poquito más largo. Cuando es virtual, el examen tiene que ser un poco más corto. Por lo general, lo que hacemos es proyectarlo al examen en pantalla, hacer grupos más reducidos, no llegan a ser 25, 30 personas en la reunión, por ejemplo, los que estamos hoy, y los vamos controlando por pantalla, tienen que tener el micrófono y la cámara habilitada, y lo terminan el examen y lo mandan por mail. Así hemos trabajado el año pasado. Todavía no hemos diagramado bien el examen, pero creo que va a ser parecido a eso. O quizás se hace una parte teórica en formulario, que ustedes la contesten y después le proyecto la práctica en pantalla. Vamos a ver. El tema es que uno tiene que aplicar algún protocolo de cuidado de que el examen realmente lo hagan ustedes y lo hagan solo ustedes. Entonces, yo no puedo meterme en el lugar donde rinden, pero por lo general les sugiero una cosa como donde están viendo ahora, que es, por ejemplo, el living de mi casa. Que se vea que no hay nadie alrededor y que están ustedes solitos rindiendo, ¿sí? Entonces, vayan previendo en dónde van a rendir, porque ustedes ya están acostumbrados a rendir hace más de un año y a tener los elementos para rendir. Sí pueden tener una calculadora, sí pueden tener la cartuchera, las hojas. Lo que les sugiero es que no tengan el material, porque uno se tienta a tratar de leer y pierde tiempo, porque el examen, si es como les digo, virtual y de la modalidad que estoy charlando con ustedes, lo más probable es que no dure más de 1 hora, porque tengo que tomarle a varios grupos. Hasta acá vamos 250 personas. Tengo que dividir eso en grupos de no más de 30 personas, como les dije, o 25, para que con los profesores seamos 30. Entonces, imagínense la cantidad de turnos que yo tengo que dar. Entonces, por lo general tomamos 1 hora de examen. ¿Sí? Son ejercicios cortos para que ustedes desarrollen y demuestren, digamos, la parte práctica. Y por lo general la teoría
son verdadero o falso, para que seleccionen. No hay mucho para desarrollar porque no hay tanto tiempo para desarrollar. Después desarrollamos más cuando tomamos el final. ¿Alguna otra preguntita? Bueno, el día de hoy vamos a completar el sistema de crédito, y como les dije la clase pasada, si pueden habilitarse las cámaras los que puedan, así les tomo la asistencia de los que están presentes, porque esto ya les dije que es a modo de concepto para mí más que nada. Yo después tengo en cuenta la gente que ha venido a las clases, porque no es lo mismo el que está haciendo esto que el que ni siquiera viene a la clase porque tiene que rendir. Todos hemos rendido, todos hemos cursado varias materias. Tengo una sensación de que están cursando muchísimas materias por lo que es virtual. Puede ser una sensación mía. ¿Cuántas materias están cursando en promedio? 4. ¿Y ustedes creen que en condiciones normales podrían estar cursando 4? Sí, profe. ¿Sí pueden? Yo en mi mejor momento cursé 3. Hay que después rendirla, ¿no? Y promocionarla y sacarse buena nota. Por eso les digo. Me parece mucho 4 materias. Pero bueno, si ustedes pueden, ya saco una fotito más. O sea, no van a las teorías y a las prácticas. Se inscriben, pero no van a todas las teorías y a todas las prácticas. Eso me dicen. En segundo año fui a todas las teorías y prácticas y me fue bien en todo, digamos. Pero siempre tienen 4 materias, ¿no tenían 3 por cuatrimestre? No, primer cuatrimestre siempre son 4. O sea que estamos en el cuatrimestre pesadito. Bueno, yo les sugiero que fijen prioridades, por lo menos ahora, tengan un poquito de dedicación para pública, porque ya estamos en la recta final del primer parcial. Yo les quiero aclarar que no voy a poner ningún parcial obligatorio, como lo hacíamos años anteriores. Tienen que aprobar los 2 parciales para regularizar, porque se tienen que sacar 8 entre los 2, y la verdad que la idea es que rindan los 2 parciales porque son temas diferentes. Entonces, no, acá no vamos a poder jugarnos a decir, bueno, no me presento porque total, les sugiero que rindan el primer parcial y que aprueben. Con 4 es suficiente. ¿Sí? No hay promoción, así que con 4 que se saquen el primer parcial estudiando un poco de teoría, un poco de práctica, sí van a llegar. Bien. Voy a subir todas las clases. Constanza, vos me mandaste un mail, no te pude contestar por cuestiones de tiempo. Sí voy a seguir subiendo las clases teóricas y las clases prácticas. Hoy terminamos la clase de crédito y subo las dos de esta semana. Y las clases prácticas tengo que esperar que me las pasen los profes a mí, porque esas son las que ellos me van... El profe que me va pasando las clases yo las voy subiendo, pero sí vamos a subir todas las clases. Me pasan los profesores. Yo antes elegía una de cada clase, ahora le he dicho, el que quiera pasar, aunque sean clases repetidas, yo las voy subiendo porque por ahí les sirve. Pero a Constanza y a todos les sugiero, yo he subido digamos, en la parte general de la materia, en el tablón general, he subido todas las clases del año pasado. Así que si quieren ver, del año pasado, estábamos con menos cancha por ahí en la parte tecnológica, pero los contenidos son iguales, entonces les puede servir, ¿sí? Como para que vayan ganando tiempo. No me acuerdo si entraba hasta presupuesto para el primer parcial, pero están todos los temas y clases por tema. Empezamos entonces con la clase de hoy, así podemos avanzar con crédito. Era la idea de desarrollar la clase de hoy. Bueno, nosotros la clase pasada, este Power ya lo he subido. La clase pasada hemos empezado a trabajar sobre crédito, ya hemos hablado, creo que quedamos hasta acá. Bien. La clase pasada ya empezamos a desarrollar crédito público, y la clase de hoy vamos a continuar con el tema. Ahí en pantalla tienen lo que se denomina reestructuración de la deuda, directa e indirecta. La reestructuración con los mismos acreedores la vamos a denominar conversión, consolidación o renegociación. Es decir, yo voy con los mismos acreedores y tengo esas alternativas de renegociar deuda. ¿Qué significa esto? No puedo cancelar, no puedo pagar la deuda, no puedo pagar los intereses y voy a tratar de ajustarme y de renegociar, de acordar un nuevo pacto con el acreedor,
los efectos de que no me digan de que no estoy pagando, ¿sí? Porque no estoy en condiciones de hacerlo. Y la reestructuración con distintos acreedores o mediante operaciones de canje es cuando yo no puedo pagarle a ciertos proveedores, entonces voy y busco otros, me endeudo con otros para cancelar esto. Estoy hablando de una reestructuración con otros acreedores. Estoy canjeando una deuda por otra. Ustedes en la contabilidad privada, por ahí lo veían, cuando nosotros le debíamos al proveedor en cuenta corriente, pasó un tiempo prudencial y el proveedor ya no nos confía de que le vamos a pagar, entonces reestructuraríamos nosotros ahí la deuda entregándole un documento a pagar, por ejemplo. Cambiamos una deuda por otra. La deuda puede ser directa o indirecta. Eso hablamos la clase pasada, son directas cuando las asume el propio Estado y son indirectas cuando el Estado asume su posición dando un aval, una fianza o una garantía. Clasificación de la deuda según los instrumentos financieros, está prevista en la ley. No se olviden que la clase pasada hablamos de los artículos que contempla el sistema de crédito para que lo tengan en cuenta. Y ahí les pongo una clasificación según el tipo de instrumento que hablemos. Puede hablarse de emisión y colocación de bonos y obligaciones a mediano o a largo plazo, emisión y colocación de letras del tesoro. No se olviden de que en este caso siempre hablamos que la deuda supera el ejercicio calendario, el año calendario. También podemos hablar de préstamos con instituciones financieras, obras, servicios o adquisiciones cuyo pago total o parcial se estipula que va a transcurrir en más de un ejercicio financiero, va a prolongarse, otorgamiento de avales, fianzas y garantías, consolidación, conversión o renegociación de otras deudas. Esta es una alternativa de clasificarla de acuerdo al análisis del instrumento que le da origen a la deuda. El registro de la deuda consiste en disponer de una metodología confiable, centralización de la información de las operaciones de crédito público vigente y de negociación, cuyo contenido está caracterizado por datos detallados sobre los contratos firmados y negociados, desembolsos pasados y futuros, y servicio de la deuda pasados y futuros. Acá cobra importancia muy marcada y muy relativa el registro de la deuda, porque la deuda, no se olviden de que acá hablamos de una centralización. Es decir, no cualquiera puede salir a pedir una deuda, el endeudamiento tiene que estar centralizado, tiene que haber información específica sobre todos los contratos, tienen que estar firmados, tienen que estar detallado a qué tipo de desembolso corresponde, cómo se va a hacer para afrontar ese desembolso y cuáles van a ser los servicios de la deuda, o sea que se van a pagar en el futuro y los que se pagaron con anterioridad. El sistema aporta información, ¿para qué? Para el presupuesto. El presupuesto público tiene que contener el endeudamiento que va a asumir el Estado. Ejecución del presupuesto, porque vamos a hablar de los desembolsos y los pagos que se tiene que hacer. Contabilización de los activos y pasivos, los activos que van a ir siendo dados de baja como consecuencia de la cancelación a través de ellos de pasivos. El control de la gestión de los contratos firmados y las negociaciones que están en curso. Toda esa información va a provenir del registro exclusivo de la deuda pública. Servicio de la deuda. Los presupuestos de entidades del sector público deberán formularse previendo los créditos necesarios para atender el servicio de la deuda. El servicio de la deuda, también lo dijimos en la clase pasada, incluye la amortización del capital y el pago de los intereses, comisiones y otros cargos. No sé si se acuerdan que en la clase pasada dijimos que el servicio de la deuda no abarcaba solamente la cuota capital, sino los intereses que van incluidos en esa cuota, más todos los gastos emergentes como consecuencia del endeudamiento. El Poder Ejecutivo podrá debitar de las cuentas bancarias de las entidades que no cumplan en términos con el servicio de la deuda pública el monto de dicho servicio y efectuarlo directamente. Esto se refiere a que si hay alguna entidad que ya se le autorizó y que tiene un endeudamiento previsto y esta entidad no lo cancela directamente, el Ejecutivo puede retener esa plata y hacer la cancelación directa a él. Esto es lo que está diciendo acá. Los servicios de la deuda instrumentada para cada ejercicio fiscal no deben superar el 15% de los recursos corrientes netos de transferencias por coparticipación a municipio. Esta oportunidad destacamos los conceptos de deuda instrumentada, lo cual no está contemplado en el concepto de deuda contingente o situación judicial, ni se lo denomina deuda flotante. Esas son otras denominaciones de deuda que vamos a ir viendo. ¿Qué se entiende como deuda flotante? La administración o la tesorería
puede asumir este tipo de deuda, contraer esta deuda, por un periodo breve de tiempo, para proveer momentáneamente necesidades de caja o anticipo, o también la falta o retraso de ingresos ordinarios reembolsables dentro de los plazos establecidos y variable en su cuantía. El artículo 61 de la ley establece que previo a formalizarse cualquier tipo de deuda pública externa, el Banco Central debe emitir la opinión sobre el impacto en la balanza de pago. Son dos puntitos que estamos marcando acá. Primero, que el central tiene que opinar sobre la balanza de pago. Esto significa que si yo voy a contraer una deuda extranjera, el central me tiene que informar si va a haber dólares o la moneda que fuera para hacer frente a esa obligación. Y en el punto de la deuda flotante, esa es la deuda que también hemos hablado la clase pasada sobre las diferencias por ahí estacionales de caja que se asumen para proveer momentáneamente una necesidad financiera, ¿sí? Que se va a reembolsar dentro del ejercicio. En caso de operaciones de crédito para reestructurar la deuda, será la aplicación del artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Ahí habla de qué se entiende por reestructuración. La reestructuración de la deuda que quiera realizar una provincia o municipio deberá necesariamente significar una mejora en términos financieros, económicos y las condiciones pactadas. Cuando nosotros hablemos de renegociación, esto lo tienen que tener en la cabeza. Considera que la reestructuración va a ser viable en la medida que genere mejoras de algún tipo. O porque amplíe los plazos, o porque reduzca los intereses, o porque dé mejores condiciones, se prolongue el plazo de pago, no vaya a ser en un mes, sino en 3 meses, por cualquier razón, pero que sea una cuestión más conveniente, recién ahí es como que se autoriza esa reestructuración. La reestructuración puede ser directa o indirecta. Es directa cuando la conversión de la deuda consiste en el cambio de uno o más títulos por otros representativos de un mismo capital adeudado, modificándose quizás los plazos o las condiciones financieras. La consolidación consiste en la transformación de la deuda pública en deuda instrumentada a mayor plazo. Se modifican las condiciones a través del canje de deuda por títulos públicos. Acá en consolidación, por lo general lo que se hace es sacar una deuda a corto plazo y la transforma en una deuda a un plazo mayor. Y en la conversión se cambia una deuda por otra, cambiando condiciones financieras por lo general. La renegociación de la deuda consiste en convenir con el acreedor la modificación de los plazos, intereses u otras condiciones originariamente pactadas, lo que generalmente se instrumenta mediante una adenda, que es una incorporación al contrato, como una nueva cláusula al contrato, o un nuevo convenio directamente. Entonces voy, renegocio la deuda, modifico algunas condiciones, modifico los plazos, los intereses o algunas condiciones que se han acordado. La reestructuración indirecta, lo que estábamos hablando recién, una reestructuración directa cuando yo voy a acuerdo con el acreedor, mientras que la reestructuración indirecta es aquella que se realizan con acreedores diferentes, a través del mercado y en momentos de tiempo distintos, emitiendo una deuda nueva y comprando la deuda preexistente. Creo que queda clarito. La reestructuración directa yo acuerdo y negocio y mejoro condiciones con el deudor inicial. En la reestructuración indirecta yo contraigo una nueva deuda y con esa deuda voy y cancelo la deuda anterior. Es indirecta. Estoy generando una nueva deuda. Dentro de las etapas del uso de crédito, vamos a encontrar distintas etapas y vamos a analizarlo como una etapa en la cual se capta el crédito, una etapa en la cual se usa el crédito y una etapa en la cual se lo va a cancelar. La etapa en la cual se está captando y usando este crédito, la fase inicial de la gestión, la iniciamos a través del Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas, la que inicia la autorización o inicio de la gestión. La Oficina Nacional de Crédito Público registrará la autorización. Esto ustedes lo van a entender cuando vean momentos, registración, que es un tema para el otro parcial. Y en esa etapa entonces se inició la gestión. El Poder Legislativo, previo a la formalización de la operación en el Congreso, aprueba el endeudamiento, incluyendo, si es necesario, el otorgamiento de avales, por la ley de presupuesto o por alguna ley especial. También lo dijimos en la clase pasada, no puede haber este endeudamiento si no hay ley, y que tiene que estar contenida en la ley de presupuesto o en una ley especial.
¿Y qué es lo que va a incluirse en esa ley? El tipo de deuda, el monto autorizado, el plazo para amortizar, para cancelar la deuda y el destino. También habíamos dicho que no se podía tomar deuda para el gasto corriente, no sé si se acuerdan. Yo voy a tratar de ir un poquito más rápido hoy que la clase anterior para que lo terminemos de ver al Power y después veamos si podemos ver el videíto completo. Escriban si tienen dudas en el chat y después la chequeamos. La fase de formalización, el Poder Ejecutivo, con la Oficina Nacional de Crédito Público, registrarán el contrato de la deuda. El Poder Legislativo, excepto operaciones con organismos internacionales, que formalice el Ejecutivo Nacional. Entonces esos son los organismos que intervienen. Pero puede pasar que el Poder Ejecutivo Nacional asuma algunas operaciones con organismos internacionales, entonces ahí tendríamos que analizarlo en particular. Con respecto a la fase de desembolso y ejecución, ya se ha tomado el crédito, ya se ha registrado y ahora hay que desembolsarlo y ejecutarlo. El Poder Ejecutivo tiene una vinculación con la Oficina Nacional de Crédito Público, porque es la que establece las normas e instrucciones para el seguimiento, información y control del uso del préstamo. ¿Qué quiere decir esto? Hay que saber se ha captado un préstamo y que tenía un destino específico. Entonces la Oficina Nacional de Crédito Público se va a encargar de verificar que ese destino se cumple. Y va a registrar los desembolsos, la plata que va entregando a cuenta para que se vaya realizando la operación o, por ejemplo, una obra o, por ejemplo, una construcción de un camino para el destino que se tomó el préstamo, esta tiene que ir realizando el registro de los desembolsos que se van sacando. Y el Poder Legislativo, la Auditoría General de la Nación, auditará y controlará la aplicación de los recursos provenientes de este crédito público. Después tendrá que haber un control y verificar que en definitiva el destino haya sido para el cual ha sido captada el endeudamiento. La Tesorería General de la Nación genera la nota de pago al central a través del Banco Nación y hay pagos en moneda extranjera. La Oficina Nacional de Crédito Público fiscaliza el cumplimiento del servicio de deuda en tiempo y forma y se registran los pagos. ¿Qué quiere decir acá? Acá van a intervenir distintos organismos. La Tesorería, porque tiene que tener nexo con el central y con el Banco Nación para poder hacer el desembolso de la moneda extranjera. Se tiene que registrar ese pago y la Oficina Nacional de Crédito Público va a ir anotando y registrando que se va pagando en tiempo y forma y que se va pagando del servicio de la deuda. Riesgo crediticio. El riesgo crediticio es un indicador en el mercado o las instituciones financieras y que atribuye una determinada operación financiera y mide el grado de probabilidad de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del deudor. ¿Qué quiere decir eso? El grado de probabilidad que el deudor vaya a cancelar la obligación nuevamente. Lo evalúan y determinan si ese deudor tiene condiciones, tiene capacidad de pago. Cuando menor es la percepción del riesgo, más blandas son las condiciones. Es decir, si nosotros tenemos la seguridad de que una persona no va a pagar, vamos a establecer condiciones mucho más convenientes. En cuanto a tasa, en cuanto a plazos, no le vamos a exigir garantía. Es como cualquier empresa privada, en el caso del endeudamiento público, se analizan las mismas condiciones. Se analiza la confiabilidad, se analiza el historial de pago de la persona a la cual estamos fiando, y eso es lo que se considera como el riesgo crediticio. Cuando el potencial acreedor de este gobierno o este Estado en particular tiene un riesgo mayor, eso va a ir impactando en la probabilidad o no de obtener otro nuevo crédito. El riesgo crediticio se denomina riesgo soberano. Eso deben haber escuchado mucho el año pasado y el anterior, cuando se estaba cambiando el gobierno, y una de las herramientas que utilizaba el gobierno actual era que tenían las condiciones para la renegociación de la deuda, para bajar el riesgo soberano, para mostrar un riesgo crediticio más creíble. Entonces, cuando nosotros somos más creíbles, el mundo nos cree y nos cobra tasas más convenientes, o nos reducen los intereses, o nos reducen el interés, o nos dan condiciones más blandas de financiación, o no nos exigen garantía. ¿Va entendiendo hasta acá? ¿Cómo vamos con los temas? ¿Se entiende? ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna preguntita? Bien. Si tienen alguna preguntita, me escriben ahí en el chat y después lo vemos, ¿sí?
El riesgo país o riesgo soberano, quiero que lo tengan en cuenta porque es un tema que sí se pregunta en los exámenes, es un tema que es de cultura general, sobre todo cuando empezamos a hablar de deuda pública y ustedes escuchan en el informativo o ven en algunas publicaciones que hablan sobre la renegociación de la deuda para que entiendan la razón de ser y por qué podemos o no llegar a ser creíbles ante el mundo. El índice de riesgo que el país tiene es lo que va a marcar después la sobretasa de los préstamos que va a pagar. Se lo analizan sobre los bonos del Tesoro estadounidense y por un plazo de 10 años. Esa es una connotación. Pero básicamente lo que quiere decir es el riesgo que nosotros como Estado implicamos para una persona extranjera que nos quiere prestar plata. Me voy a deshabilitar en un ratito la cámara para ver si se escucha bien porque me parece como inestable la conexión. ¿Quiénes lo miden? Lo miden las consultoras internacionales, teniendo en cuenta la solvencia del Estado, o sea, la capacidad que el Estado va a tener para pagar, cómo ha ido creciendo la economía de ese país, cuál es la capacidad de repago del país, o sea, si el país tiene una capacidad de que nos va a pagar, de que nos va a cumplir, cuál es la estabilidad política y económica del país, eso también se mide, la capacidad de generar superávit comercial, fiscal. ¿Qué significa eso? Creo que habíamos hablado en la clase pasada que la balanza de pago es lo que mide la diferencia entre las entradas y salidas de dólares del país. Entonces, si hay una capacidad económica, una capacidad financiera, se va a medir a través de esto, y si hay un superávit, es decir, ingresa más moneda extranjera que la que sale, es diferente la mirada del país extranjero que nos va a prestar frente a nosotros. El destino del financiamiento también incide, eso marca, en líneas generales, la posibilidad o no de que nos presten plata. Otros elementos vinculados son el comportamiento del deudor. Estas son otras características que se analizan al momento de hacer este análisis del riesgo soberano. ¿Se va entendiendo hasta acá? ¿Hay alguna duda? ¿Se me escucha bien a mí? Sí, profesor, se entiende. Sí. ¿Se escucha bien o se escucha trabado? No, no se corta. A mí me aparece por ahí conexión inestable, entonces me bloqueo la cámara. Bueno, cuando el financiamiento es otorgado por un organismo multilateral de crédito, como el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, se toma en cuenta aspectos técnicos, aspectos institucionales, aspectos económicos y aspectos financieros. Entonces, cuando ustedes analicen que un organismo internacional nos va a prestar plata, van a analizar qué tan viable es el proyecto, y acá vamos a tener que tener en cuenta que digamos, como lo que va a marcar el endeudamiento va a ser que nosotros presentemos un proyecto que sea viable técnicamente. Los aspectos institucionales, la capacidad de que esa institución que está tratando de desarrollar un proyecto tenga las condiciones para desarrollarla, para llevarla adelante. El aspecto económico, es decir, el impacto del proyecto sobre el desarrollo económico, si va a haber también una capacidad de repago, obviamente, que es la que está planteando en el aspecto financiero. Eso es como fundamental, y es algo que lo tiene en cuenta cualquier persona cuando va a hacer una adquisición de un endeudamiento. Tiene que tener en cuenta las condiciones de que se está endeudando, para qué, y si va a tener las condiciones después dadas para poder cancelar esa deuda. Estas instituciones, estos organismos multilaterales, son organismos de crédito que conceden préstamos a los países miembros. Entonces hay países que lo integran, y que estos son bancos mundiales, que ustedes lo deben haber escuchado, o el Fondo Monetario Internacional, que se cansó de prestarnos plata a la Argentina, o algunos bancos regionales. Son organismos que se nuclean y que incluyen algunos países miembros, y se genera la actividad de conceder préstamos a estos países. Lo hacen para llevar a cabo ciertos proyectos de inversión que se consideran que van a incidir en un desarrollo económico. Algunos de los proyectos que pueden plantearse son, por el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, saneamiento fiscal del sector público, proyectos sociales,
infraestructura, apoyo para reformas estructurales o resolver desequilibrios temporales de la balanza de pago. Entonces, si a ustedes se les pregunta, ¿para qué financian organismos internacionales? Para alguna de estas alternativas. ¿Sí? Fíjense que acá no tenemos algunas situaciones como, por ejemplo, resolver diferencias estacionales de la balanza de pago, que es cuando no hay la suficiente diferencia entre los dólares que ingresan y los dólares que egresan del país. La idea es que por lo general Argentina contraiga deuda, igual que todos los países, solamente cuando va a silenciado, el que necesite después utilizar, digamos, el micrófono se habilita, porque sentía ruido. La idea es que cuando nosotros vayamos a tomar un crédito, apuntemos más a una reforma estructural, como hemos hablado en otras oportunidades, algún proyecto, pero bueno, están previstas estas alternativas. Buenas tardes, profe, ¿cómo le va? Hola, profe, disculpe, recién llegando de mis quehaceres, pero bueno, por lo menos en el último minuto, en el último tramo, acompañarla. Muchas gracias, no hay problema. Estamos hablando ya de sistema de crédito que no entra para el primer parcial, porque nosotros ya terminamos los temas del primer parcial la semana pasada, y estamos avanzando para el segundo parcial. Y le comento rápidamente que el ausentismo de los niños es porque están en otras mesas de exámenes, así que estamos complicados con otras materias, por eso están bajando la tasa de presentismo tanto en la teórica como en la práctica. Les comenté porque tenemos 250 inscriptos y va a tener que ser virtual el examen, entonces tenemos la necesidad de saber si se van a presentar o no para reprogramar. Así que bueno. Bueno, seguimos entonces con los instrumentos de la deuda. Los instrumentos de la deuda pueden ser como están ahí en pantalla: títulos públicos, contratos de préstamo y acuerdos de renegociación. En los títulos públicos están planteados algunas alternativas acá. El amortizing, que significa pagar periódicamente servicios de renta y de capital. Bullet, no sé si será esa la correcta pronunciación, pero tiene que ver con pagar periódicamente intereses y amortizan integralmente al vencimiento. Esa es la característica que lo diferencia. Los bonos de cupón cero no devengan intereses y amortizan íntegramente al vencimiento. El rendimiento está entre el precio de la emisión y el valor nominal al vencimiento. Esto es lo que, digamos, quedaría como margen cuando se están adquiriendo este tipo de títulos. La balanza de pago, como ya dijimos en la otra reunión también, mide las transacciones económicas entre los residentes de un país y los residentes en el resto del mundo durante un periodo de tiempo determinado, y ahí tenemos que ver las mercaderías que ingresan, importación, las que salen a través de la exportación, servicios que se importan o que se exportan, y las transferencias de capitales. Y esto habíamos charlado de que es un indicador fundamental, porque el Estado, para poder cancelar esta deuda, necesita moneda extranjera, y la balanza de pago es como lo que marca principalmente la fuente de ingresos de esa moneda extranjera para hacer frente a las obligaciones. Bien, ahí está toda la normativa para que después la chequeen. Yo voy a dejar de compartir y les voy a compartir ahora un videíto que la clase pasada no hemos terminado de ver sobre la historia de la deuda. Espero que esta vez se escuche bien. Me avisan si no se escucha. La clase pasada tuvo que compartir una alumna, pero hoy creo que vamos a andar. A esas cifras se le restan gastos y comisiones de prestamistas. Buenos Aires debe dotarse entonces de un cuerpo legal, un gobierno y un aparato estatal propio. El gobernador Martín Rodríguez está a cargo de la provincia. Lo sostiene en el poder una alianza donde confluyen hacendados, estancieros y grandes comerciantes. Se hacen llamar el Partido del Orden. Su meta es posicionar a Buenos Aires como proveedor de materias primas en el mercado mundial, lo que luego le permitirá controlar al resto de las provincias unidas del Río de la Plata. Pero para eso, el grupo de Rodríguez necesita acciones concretas. Precisa contar con una infraestructura, un puerto,
y buenos caminos que posibiliten la exportación de los bienes producidos por los saladeros. Decide, entonces, tomar un préstamo. En 1823 se conforma un consorcio integrado por comerciantes porteños e ingleses. Félix lleva a los ingleses a reconocer... Creo que hasta ahí habíamos visto la clase pasada, que empezaban el endeudamiento y una de sus compañeras había marcado la diferencia entre crédito inicial que solicitaban y lo que definitivamente... apenas el 70% del valor del mercado. La consecuencia deriva en que los emisarios reciban solamente 700.000 libras. A esa cifra se le restan gastos y comisiones de prestamistas y gestores. Por si fuera poco, la Baring exige que se le adelanten 2 años de intereses. Por lo tanto, el Estado porteño recibe 552.000 libras. Los ingleses desconfían de que las autoridades de Buenos Aires acepten un trato que es claramente desfavorable. Sin embargo, Castro y Robertson se comprometen a cumplir con las duras condiciones. Es así como del 1.000.000 de libras que debía llegar a Buenos Aires para financiar obras, apenas arriban 20.000 libras y unas 120.000 en letras de cambio. Del resto del dinero nunca se tienen noticias. Al parecer, Castro y Paris Robertson embolsan 120.000 libras extras en concepto de comisiones. Este suceso inicia una larga serie de casos en que los negociadores del país parecen actuar más en favor propio o de los prestamistas que en beneficio del Estado. Por otra parte, muchos afirman que ese es el costo que se debe pagar para que las Provincias Unidas sean reconocidas como nación independiente. El 2 de febrero de 1825 se firma el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre Buenos Aires y Gran Bretaña. De esa manera, los ingleses se aseguran su predominio frente a los capitales franceses. De ahí en más, la Argentina tendrá enormes dificultades para pagar esta deuda contraída de forma tan irregular. En 1826, Bernardino Rivadavia, uno de los principales impulsores políticos del empréstito con la Casa Baring, es elegido presidente. Durante su breve gestión, se pagan las primeras cuotas de la deuda. Pero, con la caída del mandatario, la situación cambia. A partir de 1827 no se realizan pagos. Entonces, los intereses crecen y la deuda se multiplica. Recién, en 1838, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, decide tomar cartas en el asunto. Le ordena al cónsul argentino en Londres, Manuel Moreno, que se ponga en contacto con los prestamistas. En ese momento, el estado de la deuda asciende a 1.900.000 libras, casi el doble que el monto original. Rosas presenta una propuesta audaz para detener el endeudamiento. El caudillo bonaerense propone entregar la concesión por el guano de las Islas Malvinas, ocupadas por los ingleses desde 1833, y la costa patagónica durante 15 años. Busca así pagar la deuda sin comprometer las arcas de la provincia y al mismo tiempo asentar la soberanía sobre esos territorios. La estrategia es exitosa. Los ingleses aceptan el trato y durante varios años el gobierno bonaerense realiza pagos de 12.000 libras anuales. Pero nuevamente un suceso político modifica la situación. El 3 de febrero de 1852, el ejército al mando del caudillo entrerriano Justo José de Urquiza derrota a las fuerzas de Rosas en la batalla de Caseros. Rosas emigra del país. Su destino, Inglaterra. Mientras tanto, Buenos Aires interrumpe los pagos de la deuda. En 1855, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Pastor Obligado,
hace un nuevo intento por terminar de una vez con el endeudamiento. Nombra a un financista con fuertes vínculos en Londres para resolver el problema, Norberto de la Riestra. Pero la renegociación termina costando caro. El emisario de Pastor Obligado acuerda un nuevo préstamo. Los fondos obtenidos serán destinados a pagar la deuda original. Como resultado de este movimiento, la provincia de Buenos Aires debe 2.618.000 libras. La situación es grave. La deuda se convertirá en un peso para los futuros gobernantes. En 1866, durante la presidencia de Bartolomé Mitre, se aprueba la Ley 206, que establece que la deuda externa de la provincia de Buenos Aires se transforme en una deuda nacional. Mitre tiene un plan político para consolidar el incipiente Estado Nacional. Ese proyecto precisa de dinero fresco para solventarse, por lo que se decide pedir un nuevo préstamo. Esta vez, por la suma de 2.500.000 libras. Al igual que en el préstamo de 1824, los costos que deberá pagar el país serán altos. El 69% del capital otorgado se dilapida en comisiones, gastos y la toma de la deuda a un valor menor del nominal. El dinero que llega a Buenos Aires finalmente se utiliza para solventar la guerra del Paraguay, conflicto que impulsa la alianza de Argentina, Brasil y Uruguay. En 1868, cuando concluye la gestión de Mitre, la deuda externa asciende a 4.700.000 libras. Bien. Después les paso el link para que lo sigan viendo, porque algo ya habíamos visto en la clase pasada y el videito es bastante prolongado. Y hay varios videos de crédito que ya les voy a compartir para que lo vean, pero era un poquito como para que discutamos. Bueno, aprovechando que está el profe también acá, si se quiere sumar. La clase pasada ha surgido un lindo debate y enriquecido, porque en realidad la deuda, como deuda, vemos de que había muchos aditamentos iniciales que son los que van perjudicando desde el momento cero hasta la realidad, digamos, que vivimos hoy en Argentina y que, bueno, que implica una permanente renegociación y renegociación de la deuda y la situación que estamos atravesando en el país. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna acotación. La clase pasada nosotros hemos visto esto, hemos visto la composición un poco de la oficina de crédito, hemos visto la presentación, hemos visto un poco la deuda y las distintas conformaciones de la misma. No es algo que nosotros le vayamos a evaluar en la materia, pero sí es conveniente que lo sepan y que conozcan un poco la historia, pero para no hacerlo muy largo, por eso no seguimos. Pero inicialmente se pauta como que todos los créditos que se obtenían era con un destino específico y después terminan siendo destinados en principio para otra cosa, y muchas veces para financiar gastos corrientes, que ya también lo habíamos visto en las clases anteriores, que no era la intención y la razón de ser del endeudamiento. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, si el profe quiere aportar algo. ¿Qué les ha parecido el video? ¿Qué se quedan como resultado del sistema de endeudamiento, del sistema de crédito, en líneas generales de lo que hemos venido viendo entre la clase pasada y la clase de hoy? ¿Quieren hacer algún comentario antes que le ponga el quiz? Porque hoy sí tienen evaluación. Sí, ahí Ángel está escribiendo y sí, nosotros, por ahí el endeudamiento no nace con la intención correcta o nace con la intención correcta y después en la práctica no se cristaliza como corresponde, pero en definitiva tenemos que pagar la deuda que se ha contraído y eso implica digamos, que afecta a la balanza de pago y que afecta a la realidad económica del país, obviamente. Afecta a las economías privadas, porque las economías privadas son las que tienen que salir en muchas ocasiones a solventar situaciones en las cuales no está funcionando bien la economía. Hoy en día, no es necesario decirlo, pero se sobreentiende de que existe una emisión monetaria importante para cubrir el gasto que estamos asumiendo con la situación particular de la pandemia, y las empresas
siguen trabajando, pero muchas están trabajando a un ritmo desacelerado respecto a lo que venían trabajando. Sin embargo, la carga impositiva sigue siendo como constante porque el Estado necesita la recaudación, ya lo habrán visto con los profesores, como uno de los principales recursos para el funcionamiento estatal. Y la balanza de pago cobra importancia porque se necesita la moneda extranjera para la cancelación del endeudamiento. Bien, no sé si alguien quiere hacer otro comentario, algún aporte, antes que le comparta el estudio que vamos a hacer, la pequeña encuesta, digamos, de evaluación del día de hoy. ¿Tienen algún comentario? Hoy están medio mudos los chicos. Tienen que ingresar ahí y ya les voy a poner el numerito el código para que lo copien. Vayan ingresando, me dicen si pueden ingresar porque la clase pasada hemos tenido un inconveniente. Les copio el código. ¿Se escucha bien? Sí, sí está escuchando bien, profe. Ingresen y cuando ingresen seguramente les va a pedir que ingresen un código para que respondan las preguntitas, que es el que acabo de poner acá en la pantalla. Yo de todas formas lo voy a compartir ahora para que ustedes vayan desarrollando con nosotros, junto con el profe, vayamos desarrollando el quiz. ¿Han empezado a trabajar, a hacerlo ya? Porque acá me parece que ya están algunas personas. Hay varias personas que ya me están contestando. Le muestro al profe para que vea cómo se van posicionando los chicos y después me aparece quiénes no han contestado y qué preguntas van contestando bien y qué preguntas no. Las preguntas son sobre definición del mérito público, sobre distintas renegociaciones de la deuda, por ejemplo. No, espero un momento que terminen de contestar todo, a ver qué les parece. Bien, ¿han terminado? ¿Han podido completar?
Hay varios que van contestando. Luciana dice que no le aparece. ¿Has podido ingresar, Luciana, al final? No, profe, intenté ingresar 2 veces, va, más de 2 y no puedo, no sé por qué. ¿Has vuelto a intentar con el link? Y los demás han podido ingresar porque tengo varios que están contestando. Y supuestamente te pide que ingreses el código ese que acabo de poner. Sí, como que pongo el código y después no me aparece nada, como me aparece un montón de juegos, pero no me aparecen las preguntas, no sé por qué. ¿Y los demás han podido? ¿Están respondiendo algunos en estos momentos o no? Intentá de nuevo, Luciana, y lo he vuelto a ingresar. Ahí está, yo sí pude, profe. ¿Se pudo? Está bien. Tengo varios que han ido contestando. Y en este momento me dice que están actualmente contestando, así que por eso es que no puedo por ahí volver a mostrarlo en pantalla. Bueno, la idea es que contesten. Estas preguntitas nos permiten a nosotros ir viendo cómo ustedes van trabajando, cómo van desarrollando el material, cómo se van vinculando con los temas. Entonces vayan desarrollándolo. Yo no le he puesto tiempo de límite, así que el que no ha podido hacerlo mientras está la clase lo puede hacer después, no hay problema. Quiero saber qué les parece el quiz y si les parece una forma fácil de rendir, porque es una alternativa que lo podemos hacer en línea, por eso es que me interesaba hacerlo de esa manera. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Alguien que se habilite el micrófono y que quiera hablar? Profe, está bueno la metodología, pero no llegamos con el tiempo, va, por lo menos yo. Es como A que empiezo a leer contestar. la primera frase y ya después como que supongo lo que viene después para llegar a tiempo. Mira, yo les voy a mostrar ahí en pantalla. Lo que me pone en ejecución son los que lo están haciendo ahora en línea. Los que ya han completado, me pone acá los participantes que van completando y el nivel, digamos, de precisión que han tenido. Yo supuestamente ahora tengo 26 personas que lo están haciendo y una persona que ya ha completado, una sola. Cuando terminamos la clase, creo que yo puedo ver quién es la persona. Ya voy a ver si me aparece el nombre. No, ese es el mío. Los otros ustedes están trabajando. ¿Ninguno ha terminado todavía el formulario? Yo ya lo terminé. Yo ya, profe. ¿Ya lo terminó? Bueno, vamos a ver si me aparecen ustedes ya. Acá tenemos Camila. ¿Lo puede ver, profe? Ahí está la puntuación. Sí. Camila tiene una puntuación de 9.480. Y con Sí, eso no le alcanza para aprobar. para la Que no teoría tiene que sí. ser Para 100 la de teoría 100, que no. sí. Para la teoría a mí me alcanza porque tiene 100% de precisión estas personas en la respuesta. Lo que determina además el quiz, por eso les preguntaba qué les parecía, fíjense en que determina la precisión. Medici y María Celeste se equivocó en una sola, pero además le da puntuación por la rapidez con la que contesta. Es lo que me preguntaba recién una de las chicas. ¿Ven? A ver, hay personas que han contestado todo bien, pero lo va posicionando diferente porque va contestando más rápido. O si se equivocan, le deben dar la chance para que vuelvan a contestar. ¿Alguno de los que se equivocaron, Cintia o Marcelo Amaya, les ha permitido volver a contestar después o no? Sí, profesora. Yo me equivoqué en una después contesté. Esa es la diferencia. Yo quería saber qué les parecía a ustedes porque es una alternativa. A nosotros nos queda, como ve el profe, nos queda la nota, la precisión, el puntaje, y de esa manera nosotros ya tenemos la parte, por ejemplo, teórica evaluada, y la parte práctica podría ser un ejercicio en línea. Es una alternativa. La única desventaja para los alumnos es lo que dijo la señorita, que tiene un tiempo estimado. Yo le puse 20 segundos a cada pregunta. Le puedo poner 30, 40, pero eso
indica el campo en que nosotros queremos que el formulario se haga. Si yo hago un formulario de 10 preguntas y estipulo el tiempo para eso, en teoría, no podrían copiarse porque tienen estimado un tiempo reducido para contestar. Bien, eso es lo que a nosotros nos queda, esto que tengo acá, y a mí me queda en la biblioteca el historial, así que yo tengo esta nota de concepto para ustedes para la teoría, pero quería que lo veamos para ver una modalidad también de alternativa de teoría con el profe que está acá, que es uno de los malos que va a hacer el parcial. Así que por eso les Mentira. mostraba. Para que los chicos sepan en quién le tienen que culpar, profesor. No, no, he pedido que me sea eximido en virtud de la proximidad con los alumnos. No tiene ninguna exhibición, no he Aducimos, sacado nada. La teoría la voy a hacer yo. aducimos amistad manifiesta, por lo cuanto me Es que declaro. se genera mucha amistad a pesar del distanciamiento a través de la computadora, es verdad. Está bueno, no sé que si ven, yo por ejemplo a Camila ya le tengo que poner nota de concepto, porque es una alumna que participa en todas las clases y siempre se saca buenas notas. Igual que Cintia, que Marcelo, Marianela. Marianela, la próxima vez póngame apellido, si no a otra Marianela le vamos a poner la nota de usted. Esto es lo bueno, digamos, de esto. ¿Y quién es María? Necesito que me pongan el apellido, porque tengo un montón de María en el sistema. Así que en el WhatsApp pongan quién es María y quién es Marianela en los apellidos. Todo lo que pusieron acá, nombre solito, igual que Silvina, pongan nombre y apellido. Bien. Completen el formulario, chicos, que eso me va a quedar a mí como asistencia. Y bueno, quería mostrarles, las preguntas no han sido para mí difíciles. Está la definición de qué se entiende como crédito público, que lo hemos visto en la primera clase. El artículo 75 de la Constitución le dice que el Poder Ejecutivo es el que contrae empréstito. No sé qué han puesto ahí. La respuesta es falso, es el legislativo. No debe existir ley sin endeudamiento, se les ha quedado claro a la mayoría. Para poder endeudarse tiene que haber una ley. La definición de deuda flotante también vimos la clase pasada. Acá le da la definición si es una conversión o una consolidación. Acá lo mismo, la diferencia es que en una es conversión y en otra es consolidación de deuda. Y acá hablamos si hay una reestructuración directa o una reestructuración indirecta. Esa es una forma también de evaluar en un examen. La pregunta 9 hablaba de lo que era un indicador en el mercado, que tiene que ver con el indicador de riesgo, de endeudamiento, y de condiciones para que uno pueda endeudarse cuando va a solicitar un crédito. Y acá ya hablábamos de las distintas alternativas en cuanto a la modalidad de pagar servicios de deuda o capital o solamente intereses, y ahí les puse las alternativas que las hemos visto también en el pago. Esas eran las 10 preguntitas, le mostraba al profe. Creo que sí es un poco por ahí rápido quizás las preguntas, porque son un poquito largas y tendría que tener un tiempito más para leerlas, pero bueno, quería ver una alternativa también para evaluar que no sea simplemente preguntas y respuestas. Bien, ¿qué les ha parecido? ¿Les ha gustado el quiz? ¿Les ha parecido, además de que me han dicho que era cortito para leer estas preguntas, sobre todo que hay que leer más? ¿Alguna observación, alguna opinión o se van rápido para estudiar que tienen que rendir? Marianela Viera Vela, perfecto. Y María Cristina, claro María, pero hay un montón de María, está bien que pongan el apellido. Bien, todo lo que han visto ahí en pantalla es las preguntas que les han ido apareciendo y digamos el nivel, el orden en que me aparecen a mí, de acuerdo a la rapidez con la que han contestado y a la exactitud de las preguntas. Bien, chicos, acá finalizaría la clase y terminaríamos el sistema de crédito. No sé si alguien quiere hacer alguna acotación entre lo de la clase pasada, la clase de hoy, si hay alguna duda, algún tema, algo que quieran charlar. No he puesto a proyectar la Oficina Nacional de Crédito Público porque ya lo tratamos la clase pasada, pero cualquier duda o cualquier tema que esté en el programa y que no haya sido desarrollado en Power, pueden buscarlo desde ahí a la información. No sé si hay algún comentario, alguien que quiera decir algo. Profe, ¿usted tiene algo que aportar? No, profe, solamente que ver lo que dicen los chicos con respecto al formulario me parece atendible. Capaz que eso usted lo puede programar para ver un poco más. Y quizá, no sé si eso los están viendo el fondo de la pantalla de la letra es blanca para que puedan leer bien, por si acaso alguno tiene problema de vista también.
Pero es verdad, el consejo es que lo lean tranquilo porque si uno empieza a suponer que la pregunta va por algún lado, y seguramente nos vamos a equivocar. No hace falta decirle y recordarle que esta cátedra no le va a hacer ninguna pregunta cauciosa nunca. Eso es verdad, ¿no es cierto, profe? No, Así que no traten de encontrar si existe o no una trampa en la pregunta. Solo, hay que hacer bastante clara, supongo. No sé, eso diría como a modo de consejo. Obviamente, los chicos ya son futuros colegas, no les vamos a enseñar a estudiar ahora. Pero bueno, yo creo que eso es. Aprovechando que está usted antes que terminemos la clase, me han consultado al principio sobre clasificadores presupuestarios. Mm. No hemos desarrollado, les comentaba que todavía no lo hemos terminado de elaborar parcial, que lo estamos elaborando, pero como va a ser un examen virtual, lo más probable es que nosotros trabajemos con los clasificadores a nivel de inciso, porque no podríamos hacerlo con mayor profundidad, porque ellos no pueden tener los clasificadores. No sé si ustedes en qué grado han desarrollado las prácticas, pero supongo que vamos a No, trabajar algo similar a los años anteriores. Obviamente en las clases se ha desarrollado al máximo grado de detalle porque así está prevista la solución. Y aparte no se olviden que la práctica era para que ellos manejen y puedan manejar el clasificador en mano. Eso significa de que, bueno, sí se ha desarrollado a mayor grado de detalle. Pero también todos estamos conscientes que de memoria no le podemos exigir. Solamente lo que se dedican a eso se lo saben de memoria las partidas y algunas, las que generalmente imputan. Hay otras partidas, por ejemplo, el inciso 8, por ejemplo, que son otros gastos. Algunos expertos en presupuesto no los conocen de memoria el clasificador de las partidas parciales del inciso 8, por ejemplo. Pero sí, obviamente hay que tener en cuenta eso también, pero los prácticos son muy significativos de la estructura que tendría el parcial. Haciendo el práctico 17 y los adicionales, y bueno, y el 18 yo creo que tienen más que suficiente como para hacer ese práctico de proyecto de presupuesto. Así Perfecto. que sí, No, lo más probable. yo creo que no va a ser más complejo porque no nos van a dar los tiempos. Por ahí capaz que No, lo obviamente. Por vinculamos eso los dos cuando, temas, clasificadores claro. con presupuesto, algo así como para que no Sí, quede como... claro, lo que pasa que sí, quiere hacer hablar la profesora, pero lo que pasa El que profe va a hacer la práctica, por eso les estoy ayudando. Es sí, que tenemos 30 alumnos, 32 alumnos que no han rendido o que han venido a la clase, entonces que se lleven algún beneficio. Pero son tan bonitos que después empiezan a decir lo que hemos dicho en lugar de sacarse el beneficio exclusivo. claro, después ven en YouTube todo lo que decimos y bueno, listo. Esa es Exacto. otra cosa también, que eso lo Bueno, que yo, listo, es una listo. pena Dejamos que de grabar. Hasta acá terminó la clase, tiene razón el profesor. Dejamos de grabar.